Aquella idea que una vez quedó esbozada y dijimos, bueno, a ver si la retomamos, estas cosas que quedan pendientes siempre, ¿no? Y la idea es, deberíamos conjurarnos, deberíamos autoconvocarnos, la gente que conoce a Juan, amigos, amigas, familia, para intentar, digamos, resolver estos contenciosos, estos temas pendientes, para cerrar expedientes, cerrar carpetas, ¿no? Y bueno, lo extendimos y se lo contamos rápidamente a Antonio García y dijo, ¡pa'lante! Y se puso a otear, a sumergirse en los programas de los santos, a la búsqueda y captura de los textos que había publicado Juan Ramírez Bejarano. Se lo contamos a Pepe Cambra y dijo, hágase, vayamos pa'lante. Y bueno, y de una manera o de otra nos pusimos a colaborar todos para hacerlo, para que esto llegara a buen puerto. Y parte importante de este conjuro colectivo, de esta autoconvocatoria, esto es una autoconvocatoria de amigos y de amigas de Juan y de familia, pues parte importante de todo esto era recopilar todos aquellos textos que muchos habíamos leído en el programa de los santos, pero todos aquellos textos que muchos intuíamos que no estaban publicados en ningún sitio y que seguramente redondearían una gran obra de Juan Ramírez Bejarano. Así que nos pusimos manos a la obra a trabajar, unos en una cosa, otros en otra, buscando textos. Había que contárselo a la familia inmediatamente después, parte fundamental de la idea, del proyecto. Se lo dijimos a Sol y Sol le dije, bueno, sí, pero mi sobrino Antonio, él es el que... Y Antonio dijo, hágase, vayamos para adelante, y se pusieron patas arriba los archivos de Juan para sacar textos y textos, unos inconclusos, otros que hubo que pegar, intuir de dónde venían, a dónde iban, y hacer un puzzle, casi un puzzle que era lo que nos encontrábamos para darle orden a todo esto. Porque la idea era sacar, recopilar todos esos textos en un libro que luego repartiremos, espero que llegue para todos, ¿no? Y ahora seguramente Juan estará por ahí arriba, en el Parnaso, en el Olimpo. A lo mejor está escondido, quién sabe, detrás de Fernanda y Bernarda Utrera, ¿verdad? Asomando un poco la cabeza, ruborizándose de ver lo que hemos reunido aquí para recordarlo y para homenajearlo. Seguro que estará contento y feliz. Estará con sus dioses laicos, que le gustaba decir, ¿no? Estará con Gabriel García Márquez, seguro, estará escuchando a Serrat, no me cabe ninguna duda, y desde luego a Fernanda o a Bernarda de Utrera. Así que estará pendiente, muy pendiente, de lo que vamos a contar aquí y de lo que va a contar ahora Antonio Ramírez, su sobrino. Excelentísimo señor don Juan Latorre Ruiz, alcalde de nuestra bella e histórica ciudad de Aljona, amigos y familiares de mi tío Juan Ramírez Bejarano, muy buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en este día tan especial. El comité organizador de este homenaje me ha concedido el honor de intervenir en nombre de mi familia para dirigirme a todos vosotros en el día en el que rendimos tributo a la figura y a la persona de mi tío Juan. Mis primeras palabras de profundo agradecimiento tienen que ir dirigidas, indefectiblemente, a aquellas personas que han impulsado y que han hecho posible la celebración de este homenaje. Esas personas, que son los protagonistas silenciosos de este acto, han derrochado dedicación, caridad y amistad por partes iguales. Juan Cuesta, Juan Ramón Martínez y Antonio García, gracias de corazón. En este día de recuerdo a mi tío, no podemos olvidarnos de uno de sus grandes amigos, nuestro entrañable y queridísimo José Cortés Poseu, conocido por todo el pueblo de Aljona como Pepe el Zapatero. Él, sin duda alguna, ha sido uno de los artífices que ha hecho posible que hoy nos encontremos reunidos todos aquí. Muchas gracias, amigo Pepe, y muchas gracias a su hija Carmen, que hoy nos honra con su presencia en este acto en representación de toda su familia. Un abrazo fuerte y afectuoso para todos nosotros.
andaluz, maestro, flamenco, reflexivo escritor, humilde, culto, introvertido, perfeccionista, observador, gran lector, docente, amigo, respetuoso, austero y humanista. Bueno, muy bueno. Ese era en esencia Juan Ramírez Bejarano, mi añorado Tito Juan, mi segundo padre. Un referente en valores profundos y una influencia rica e inevitable a la que uno ni quiere ni puede renunciar jamás. Con el deseo y en la certeza de que vais a disfrutar de lo que os hemos preparado con esmero, finalizo mi intervención dando paso a nuestro alcalde, a don Juan Latorre Ruiz, a quien quiero agradecerle toda su colaboración y toda la ayuda que desde el Ayuntamiento de Arjona se nos ha brindado para que este evento pueda lucir tan bien. Gracias de verdad. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar aquí en este acto tan entrañable, tan emotivo. El día que me llamó por teléfono Juan Cuesta, en cuanto vi su llamada, sabía que de algo importante quería tratar conmigo. En cuanto me explicó con su bella forma de usar el lenguaje, porque es un placer siempre escucharlo, en cuanto me explicó cuál era el proyecto y el homenaje que tenía en mente, por supuesto, desde el Ayuntamiento de Arjona teníamos que felicitarlo por ese impulso y sobre todo contribuir a que esto fuese una realidad como la que es en la mañana de hoy, ¿no? Gracias, por supuesto, a ti, Juan, gracias a Antonio, a Juan Ramón. Encantado de conocerte, Antonio, no tenía el gusto, por supuesto, a Solisí de toda la vida. Me agrada siempre verte así de bien. Yo creo que los años no pasan por ti. Y eso es buena señal y, por supuesto, gracias a todos por vuestra presencia. Verdaderamente proyectos de este tipo, no solamente el homenaje que se le hace a Juan, ¿no?, sino haber conseguido editar esta literatura, este documento, este libro que posteriormente tendréis la oportunidad de tener, pues no es fácil llevarlo a cabo si no es con la colaboración de la gente que se dedica a escudriñar, a resaltar lo que puede contener este documento, ¿no? Y un ayuntamiento, lógicamente, por sí solo, como administración pública que somos, que nos envuelve, como sabéis, la burocracia y el día a día, pues en muchas ocasiones es muy complicado el sacar este tipo de actos y de proyectos a tiempo. Pero si alguien cuenta pues con la colaboración de amigos, de personas que se involucran, que hacen ese trabajo oscuro, de realmente que no se ve, pero que al final es la muestra de lo bello que vamos a poder disfrutar de este documento, pues también de agradecer. Fijaros que yo tengo 36 años y digo esto porque yo conocí a Juan en mi época cuando iba a conectarme a internet en el centro Guadalinfo de Arjona. Y allí, que no nos encontrábamos muchos jóvenes, siempre estaba él sentado con su ordenador, con un diccionario al lado que se ponía y continuamente escribiendo. Y a mí, que soy un amante de la literatura, leo todo lo que puedo y cuanto puedo, me llamaba muchísimo la atención porque siempre me ha llamado personalmente la atención las personas que se dedican a escribir, lo que sea, artículos periodísticos, novelas, cualquier tipo de texto, ¿no? Y siempre me llamaba su atención, ¿no?, su seriedad, su concentración en el texto, e incluso me daba algunas veces hasta pudor dirigirme a él, ¿no? Hasta que un día en casa le pregunté a mi padre de quién se trataba. Le dije, hay un señor, papá, en Guadalinfo, que es Juan Ramírez, te voy a pasar porque escribe todos los años en el libro de fiestas. Y fue en ese momento cuando empecé a leer algunos textos, esos textos reflexivos, también con algunas gracietas que hacía, cuando entendí que se trataba de una persona con una cultura impresionante, un gran lector, y sentí mucho, la verdad que yo creo que todos los arjoneros sentimos mucho su pronta pérdida, porque realmente creo que se encontraba en un buen momento de la vida, tanto personal como profesionalmente, y fue una pérdida importante. Y el hecho
de que haya habido amigos y familia que hayan querido hacer esto, pues para nosotros, para el pueblo de Arjona en su conjunto y para el ayuntamiento, es un auténtico honor. ¿Qué menos? ¿Qué menos? Algo completamente merecido por él, por la familia, por lo que representa. Y estoy seguro que estaría orgulloso, Juan y Antonio, estoy seguro que estaría orgulloso de que se pueda poner con luz y taquígrafos algunos de sus textos, que yo sé que son muchísimos, ¿no? Pero el que no solamente las personas que estéis aquí, sino también que algunos de otros arjoneros y arjoneras que puedan disfrutar de estos textos, y cuando se acabe editamos más, porque realmente es un orgullo, tenemos que sentirnos todos los arjoneros orgullosos de haber tenido a un arjonero tan ilustre entre nosotros. Espero que disfrutéis del acto, os doy las gracias por estar aquí, sabéis que se ha hecho este acto desde el punto de vista pues, discreto, humilde, como él era, pero estoy seguro que desde donde nos esté viendo estará contento de que estemos todos reunidos aquí para seguir hablando de él, de lo que él representaba y de los valores que él tenía en su vida y que proyectaba allí por donde pasaba. Muchísimas gracias de nuevo. No sé si me olvido a alguien por dar las gracias en este homenaje, pero quiero que sepáis que es uno de los actos en los que me siento más orgulloso de estar de alcalde de Arjona, porque verdaderamente son de las personas en las que tenemos que fijarnos para contribuir en el crecimiento nuestro como sociedad y como Arjona. Muchísimas gracias y paso la palabra a Juan. Había dejado el saludo inicial con la segunda parte de la historia que estaba contando de cómo habíamos llegado hasta aquí, porque esa historia seguía con la llamada al ayuntamiento, efectivamente, como ha recordado Juan, para explicarle la idea, y Juan dijo, hágase. Y dijimos, vamos a editar un libro, calculamos 200 páginas, y dijo, genial. Y cuando empezamos el trabajo, lo volví a llamar, oye Juan, que son 300. Ya dijo, vale. Y ya la tercera vez, Juan, nos hemos ido a 400. Y me dice, ¿cuánto? Entiendo que está bien que se preocupe de las finanzas públicas, porque efectivamente el presupuesto estaba creciendo. Pero Juan dijo, adelante, hágase, se hizo. Y cuando venimos al sitio igual, hicimos el casino, porque Juan Ramírez de Jarano ha sido bibliotecario del casino muchos años, porque hemos echado horas, Juan Ramón, yo mismo, otros de los que estáis aquí, en la barra de abajo, y era el sitio ideal para hacerlo. Así que aquí nos convocamos para ver la imagen, la figura de Juan Ramírez de Jarano. Cuando
Bueno, había que hacer la biografía de Juan. No es un hombre al que le gustara estar en el foco. De hecho, ya habéis podido ver por la escasez de fotografías con las que ha habido que contarlo. Y resumir en grandes líneas su biografía. Ya lo hizo él con motivo del premio que se presentó en San Fernando, Cádiz, un premio de relato que ganó, yo creo que fue en el 97, con el relato El niño de la caleta, que luego podréis ver en el libro. Ahí pedían a los postulantes, a los que aspiraban al premio, que se presentaran. Y Juan Ramírez Bejarano escribió esto. Juan habla en tercera persona, pero habla de sí mismo. Nace en el año 44 en Arjona, pueblo de la campiña jienense, circundado de olivos, que basa su hacienda y quehacer, su discurso monótono en el óleo de sus almazaras. Estudia magisterio en el internado que regentan los jesuitas en la ciudad de Úbeda. Ejerce su labor docente en el Hospicio de Jaén, en dos pueblos granadinos, Pedro Martínez y Biznar, y en Cádiz capital. Actualmente, decía en el 97, trabaja en un colegio público de Andújar. Se considera lector precoz y escritor bisoño y tardío, al que siempre intimidaron el albo folio y la pluma cesante. Amparado en el anonimato de la plica, envió su primera historia al certamen literario de relato breve Álvarez Tendero de su pueblo natal. La obtención del premio suavizó sus timideces y actualmente compagina en sus ratos de ocio la lectura y el cálamo. Devoto de la lírica, de la rítmica estrofa, guarda celosamente sonetos y romances, décimas y elegías. Venera a García Márquez, el cine de John Ford y el trágico alarido de Fernanda de Utrera, Camarón y Menese. Así se definía Juan Ramírez Bejarano. Hemos visto las fotos y ahora toca poner imagen en movimiento y sonido. Guitarrista flamenco, entre otras devociones, y un servidor de ustedes no hemos subido a este escenario para cantar. Aunque si lo hiciéramos, al menos yo, puede que la lluvia esta noche se diera una vueltecita por el parque para mojar la corona de la reina y los folios del pregonero. Josefa, como todos sabemos, pesaría de otro costado. La verdad es que todavía no sé, lo digo con absoluta sinceridad, lo que pinto yo frente al micro en esta noche de pregones, premios literarios y reinas coronadas. Yo quiero entrar esta noche, Dios me libre de hacerlo, en un tono muy delicado, muy personal, muy íntimo, como es el de las creencias o los ateísmos de Juan Ramón Martínez García, el pregonero de este año. Pero estoy convencido de que hubiera dicho lo siguiente: dedico este premio, ofrezco este galardón a mi Dios en la tierra, Antonio Fernández Díaz, fosforito. Y nadie, absolutamente nadie, hubiera podido criticar la elección de esta calidad, de esta divinidad, porque el cantador del Peceneo ha sido una de las voces más significativas a lo largo de la historia del flamenco. Bueno, vamos a ver algún vídeo más. Habla de flamenco, uno de sus grandes devociones, una de las grandes devociones de Juan Ramírez Bejarano. El acto va a estar salpicado también con intervenciones flamencas, así que el que sabe de esto, que es Juan Ramón, no yo, lo invito a que suba al escenario y presente la primera intervención que vamos a ver, Juan Ramón. Creo que está allí, sí, Juan Ramón, allá al fondo. Buenas tardes. Bueno, yo no sé si la mayoría de ustedes saben que el guitarrista que a continuación va a subir al escenario, bueno, a este especie de escenario, es mi hijo, Juan Ramón. Ustedes
mucho porque he venido casi todos los años al Festival de la Fiesta Santo, pero les voy a decir que de él yo soy el menos indicado para hablar, ¿no? Pero soy un admirador suyo porque como aficionado al flamenco en general comprendo que es un buen guitarrista. Es un guitarrista profundo, es un guitarrista que no se hace de cualquier manera, sino se hace con vivencia en Córdoba, alternando con las peñas y acompañando a todo el mundo. O sea que vamos a escucharlo ahora en una cosa que él hace muy bonita, que es una especie de zambra o danza árabe. En fin, él la define de otra manera a lo mejor, pero cuando quiera, Juan Ramón.
a Juan Ramón. Estamos en tiempos de flamenco, hay otras facetas de Juan que seguiremos conociendo más adelante, pero es el momento de hablar de ese santoral laico que tenía Juan con Menese, con Fernanda y Bernarda de Utrera. ¿Qué era para Juan el flamenco, Juan Ramón? Bueno, yo he conocido a pocos aficionados al flamenco de la calidad de Juan, porque entendía el flamenco de una manera, yo creo que como hay que entenderlo. Lo entendía no solamente como un mero, una forma de diversión o de juerga o algo en absoluto. Él lo entendía como algo cultural, algo artístico, que adoraba. Estaba tan metido en el flamenco que lo conocía profundamente casi todas sus formas, sus palos, pero no solamente eso. En el flamenco es muy fácil, o por lo menos relativamente fácil, conocer o distinguir lo que es una malagueña de una alegría o una soleá. Pero es que de cada palo de cada forma de esos cantes, pues se ramifican y aparecen una serie de estilos, que eso es lo complicado, conocer esos estilos, porque todo el mundo podemos conocer cuando se canta por soleá, pero ¿qué soleá? Y que esa soleá tiene nombre y apellido. Entonces eso era lo que Juan profundizaba y lo que Juan sabía mejor que muchos que yo conozco. Él hablaba el flamenco de tal manera que estaba por encima de cualquier cosa, de cualquier otro estilo que no tuviera la profundidad y la grandeza del cante flamenco, del cante básico. Era un gran aficionado. Podríamos estar hablando de aquí muchísimas veces, mucho tiempo, pero ya no puede ser más, ya hay otra intervención. No, porque te toca a ti ahora también, porque uno de los, no sé si apuntamos como grandes fracasos, desde luego como grandes decepciones de Juan, fue que la peña flamenca, que tanto esfuerzo costó montar, aquello se viniera abajo, aquello desapareciera en unos años. Y en uno de los programas de los Santos escribió una cosa preciosa que se llama Epitafio, y Juan Ramón quería de ese texto, al que seguro ayudó a escribir, leer un párrafo de ese texto llamado Epitafio. Nosotros escribimos muchas cosas entre los dos, en los programas de los Santos y en otros sitios, pero él era el que escribía, se iba a apuntar algunos datos, pero el técnico, el que sabía escribir era él. Y escribió esto sobre la peña. ¿Por qué murió una peña que expandía la cultura musical andaluza en forzoso connubio con la gastronomía y la tonificante presencia del Moratio? Continúan preguntándose estos 11 monarcas del sumo sacerdote Silverio Franconetti cuando evocan nostálgicos la risa de la prima y el llanto del cordón. Manuel Ríos Ruiz, Premio Nacional de Literatura, afirma en su libro Introducción al cante flamenco que geográfica y genéticamente hablando, el cante es un fenómeno estrictamente andaluz. Su patria es Andalucía Baja, la Andalucía Atlántica, el gran triángulo tartésico de Guadalquivir en su tramo terminal. Esta zona de la Bética, si aceptamos la opinión autorizada de Ricardo Molina en Mundo y Formas del Cante Flamenco, está limitada por unas líneas que unen Lucena, Sevilla y Cádiz, y dentro de ellas se encuentra las que el poeta cordobés denominó localidades cántabras. Si la ciudad de Arjona estuviera situada dentro de este geométrico y fecundo crisol, la peña fenecida hubiera superado en edad y constancia al bigote de Juan y medio y al potaje amoroso de la serie Arrayán. Pero en un pueblo ajeno a la hondura del cante, que estima las vivencias del cuplé aflamencado y la frulería de los fandanguillos, las semillas sembradas por estos cuarentones y ortodoxos lunáticos se negó a convertirse indefinidamente en tallos cimbreantes y en apretadas espigas. Juan escribió a la peña, que estuvo unos años, y que tú harías un balance, Juan Ramón, de... Hombre, yo siempre un balance positivo, que no
no ha llegado a buen puerto al final, pero sí se enriqueció un poco Arjona con el flamenco, nos enriquecimos todos, y yo pienso que siempre lo que pasa es que no hay una base, no hay una afición para que se pueda continuar. La prueba de que la peña ha desaparecido prácticamente ha desaparecido por falta de afición. Eso es realmente. Gracias, Juan Ramón. La isla se queda sola. Y esta bola piensa que así se observa dejando la isla de San Fernando tan sola cuando se va. Sevillanas, chuflas, viento, Mariana, Caramba, Torá, Liviana, Pedrera, Soleal, Soleadilla, España, Sevilla, Martinete, Carcelera, Serranas, Cartagenera, Malagueña, Granaína, todo el cante de Levante, todo el cante de las minas, todo el cante que cantó Tía Salvadora, la Trini, la Copinera, la Masmera, y el filo del Remijano, y Juan Pablo, su hermano, Corita, Coria de Moncillo, Tomado el inventor del fuego, Silverio, Chacón, Manolo, Torres, Guanelo, Paulino. Ni uno, cantador, llenando toda la lista, desde luego en picadora Tomás el papelista, ni los vivos, ni los muertos, ninguna copla mejor que la lema, esa que se va a los puertos y la isla se queda sola. Qué voz, como declama, qué voz tan bonita. Vamos a pedir a Juan Ramón que prepare alguna otra intervención para ahora más adelante, porque del flamenco no solo era una devoción, también fue en parte trabajo. En su docencia, Juan llegó a dar clases por algunos colegios a iniciativa del Ayuntamiento de Andújar sobre el flamenco, pero el que más se lo sabe esto, porque al menos es el que me lo ha contado a mí, es Germán, que lo tengo por aquí. Germán. Hola, buenas tardes. Una cosa muy sencilla, muy simple, pero que yo en 40 años que he estado de maestro no lo he visto jamás, nada más que en aquella ocasión en Andújar, en mi colegio, en el colegio Cristo Rey. Y bueno, eso serían los años 86, 87 aproximadamente, cuando el Ayuntamiento de Andújar organizó una jornada sobre flamenco en los colegios públicos y concertados que había por allí. Ese es el timbre, ¿no? Por aquí ves algo más, sí, ¿no? No, pero si además lo has escrito por seguridad, pero es que no sabía si iba a estar bien. Bueno, esto iba dedicado a los alumnos de séptimo y octavo de GB que había para la fecha. En esta actividad intervenía Juan informando sobre los orígenes, temáticas de las letras, melodías de los diferentes palos, y se tocaron allí bastante, bueno, aparte de, estaba al cante una persona que llevaba en pecas, y a la guitarra otra persona que de esa no recuerdo el nombre, pero quizá lo sepáis vosotros, he dicho de Antonio Gómez, ¿no? Bueno, pues recuerdo, porque aquello me impresionó mucho, que allí se habló de los fandangos, empezaba Juan explicando el fandango, donde el origen del fandango, continuaba contando la temática de las letras, o sea, qué temas son los que normalmente entraban en ese tipo de palos,
y las distintas melodías. Por en aquel acto, ya digo, se habló saltando, bueno, inmediatamente después de esa parte un poco teórica, muy cortita, pero muy bien hecha, muy bien elaborada, al cante en peca, con la guitarra, de un fandango, que yo ya se me pone el vello de punta de pensar, con 100 y algo de niños allí y 4 maestros que estaban. Y los chiquillos y chiquillas en un silencio absoluto, en un comportamiento algo fuera de lo normal. Pero era una cosa novedosa que no se había visto nunca. Yo a los 40 años ya no lo he vuelto a ver, ¿no? Siguió con, que yo recuerde, con seguidilla, sevillana, soleá, bulería, alegría, tango y otros más, porque por lo visto los palos ya van casi por 50, ¿no? Dicen, ¿o no? ¿Puede ser? Luego lo preguntaremos al maestro. Puede ser. Los palos fundamentales eran 7 para que ya 8, pero ya van casi por 50, ¿no? Los cantes básicos llamados los cantes soleá, tigrilla, romance. Pero luego lo que tú has dicho antes, que cada uno se fue... Cada uno se ramifica y hay cantes que tienen hasta 60 estilos diferentes, 60 o 70 estilos. Ya lo que yo decía de Juan, que es complicadísimo saber eso, y ya lo sabía. Bueno, pues repito aquí que el silencio y la atención en el salón de actos múltiples del colegio Cristo Rey era impresionante. Había más de 100 alumnos y había 4 o 5 maestros por lo estábamos ahí. Al terminar la faena de los 3 artistas, Juan se dirigió al alumnado y se hartó de piropearlo por el interés y el comportamiento mostrado. Ellos lograron todo lo que sería unos pocos kilos, porque siempre agrada que alguien te diga 4 kilómetros y lo bien que te has portado, ¿no? Es un grupo numeroso y es una cosa tan nueva, tan novedosa, porque ya digo, ya la primera vez que lo he visto. Acto seguido preguntó si había alguna valiente para cantar flamenco. Inmediatamente una niña, tenía 13 o 14 años, estaba incluso en séptimo o octavo, me acuerdo del nombre, se llama Nora Mirar Mondeja, levanta la mano y se sube al escenario. Y Juan le pregunta, ¿qué palo va a cantar? Y ella, por alegría. Entonces cogió, se subió al escenario, se tiró allí una por alegría, algo también fuera de serie. Cantaba muy bien la niña. Con los años que tenía, cantaba fenomenal. Bueno, pues lo acompañaba, la acompañó el guitarrista, claro, que había ahí, el Antonio, no me acuerdo. El éxito fue apoteósico, o sea, entre los aplausos y tal y cual. Juan volvió entre esos aplausos a felicitar a todos los presentes, a los maestros, a los alumnos, a todas esas cosas, ¿no? Resumiendo, Juan demostró un amplio conocimiento de la materia, demostró ser entusiasta, ser comunicador, ser cariñoso y empático con el alumnado. Muchas gracias. Y cómo no, un gran maestro con mayúsculas, que lo era. Muchas gracias. Como Juan Ramírez Bejarano, y vamos a pedir si alguien luego quiere salir a cantar para acompañar a Juan Ramón. Pero ya que hemos abierto la faceta docente, y aquí hay ilustres representantes del gremio de enseñanza, deberíamos recordar algunos otros aspectos que nos parezcan interesantes de Juan. Por aquí veo a Paco Blanca, que lo conocía bien y que ha coincidido en el colegio en Andújar. Paco, seguro que algo se te viene a la cabeza. Bueno, yo de Juan tengo que destacar su aspecto humano, el cariño con el que nos hayamos tratado junto con Andrés Morales. Lo conocí en el año 75. En el año 75 conocí yo a Juan. Y desde entonces nos hemos tratado con el mismo respeto y el mismo cariño. Es por eso que cuando
Juan me llamó por teléfono, me dio una inmensa alegría y una satisfacción para poder demostrar el cariño que yo sentía con Juan. También tengo que destacar en el aspecto humano, siempre tenía palabras de ánimo en cuanto trataba algún tema personal, y eso no se olvida en la vida. Es por eso que yo tengo que agradecer a los organizadores y a todos vosotros, y me uno a este homenaje con mucha sinceridad y mucha alegría. Del ilustre gremio de la enseñanza, nunca bien ponderados, puedan contar alguna cosa más. No sé si por aquí, a ver, Andrés, ¿alguna? ¿Sí? Bueno, luego pediremos a los amigos no del gremio de la enseñanza, sino de otros gremios, pediremos que participen también en una segunda ronda. Vamos a continuar con el libro. A ver si podemos poner la portada del libro. Luego haremos la segunda ronda con los amigos. Escucharemos en la voz de algunos de los protagonistas o familiares algunos de esos perfiles, esa galería de arjoneros que hizo impagable, de gente de a pie, en un pueblo cuidado como es el nuestro, a glosar las grandes figuras militares, nobles, etcétera, acordarse de la gente de a pie, de la que se levanta día a día para trabajar, para ayudar, para colaborar, para hacer más grande este pueblo, simplemente colaborando con la gente, animándolos, etcétera. Creo que eso merece un subrayado especial. En la recopilación de textos que hemos hecho de Juan hay, digamos, grandes hilos conductores. Uno es el flamenco. El flamenco está omnipresente en todo lo que escribe, en todos los textos, insisto, 400 páginas. Pero lo es al mismo nivel que, por ejemplo, Arjona o Los Santos. Es decir, ese es un segundo bloque temático importante, que es hilo conductor en buena parte de los textos que hace. Un tercer bloque son los libros. El amor de Juan por los libros era increíble, y los libros están presentes de manera transversal en casi todos los textos. Y hay un cuarto que yo creo que es muy importante, que es el compromiso cívico y democrático de una persona comprometida y progresista como era Juan, con los valores universales del progreso y de la democracia. Y eso se ve en buena parte de los textos, como es insobornable frente a estulticias, frente a dobles morales, frente a la cercenación de libertades, frente a la miseria. Siempre abogó por lo contrario, por el progreso, por la democracia, por la libertad. Él, yo creo que es un poco el gran cronista de la segunda parte del siglo XX en Arjona, porque esas 400 páginas están trufadas de relatos que remiten una y otra vez a la historia de nuestro pueblo en esos años, ¿no? Él recoge, por ejemplo, en bastantes de los textos cuál era la situación en los años 40, 50 de Arjona. Leo uno de ellos sacado de la puerta de Brandeburgo. Luego tengáis el texto en vuestras manos, vais a poder buscarlo. Y habla, pues, precisamente esto de Arjona iconoclasta, cautiva de modas, de estulticias y de rancios abolentos, pero también de pesar, de sufrimiento. Y dice: y Fernando ya sabe que hubo un tiempo de odios y obuses fratricidas, y que la maldición carniseca del hambre se aposentó en el pueblo y apenó a las veletas con la reiteración de volteos quejumbrosos y blancos ataúdes.
un tiempo en que imperaron la chinche, la lendrera, el piojo, ajenos que eran remuneradas con 1 kilo de trigo, el piojo trashumante y los cráneos rapados, tiempo de sumisiones y jornadas eternas en los campos ajenos que eran remuneradas con 1 kilo de trigo y pringues de marrano, tiempo de mezquindades, cartillas y extraperlos, cuando el oro y la plata salieron de la cómoda y las cimas del arca para cambiar de mano, gaveta y domicilio. Este es un ejemplo de ese compromiso de Juan con esos valores que decimos universales de la democracia y del progreso. Narra un texto también, narra un relato, yo creo que no muy conocido en Arjona, o tal vez un poco silenciado en otro de los textos, cuando la Arjona de himnos marciales y sueños imperiales y bueno, estas cosas en las que yo creo que nos criamos todos en la escuela, todos los que estábamos aquí. Y es un episodio ciertamente llamativo y desde luego del que no podemos estar orgullosos, sino todo lo contrario. Ocurre en el año 57. Habréis oído a lo mejor algunos hablar, que es cuando se rompe a martillazos el monumento, el primer monumento a la mar el rojo que estaba en el mirador de Santa María hacia la Campiña. Eran tiempos, ya digo, de todo esto, de sueños imperiales, cuando estábamos en una España pues pobre y mísera, y de razas hegemónicas, y los demás eran... En estas estábamos, os pongo en contexto, cuando en el año 56 Marruecos declara la independencia. Y en el año 57 se produce un levantamiento en Ifni. Somos de la vieja escuela aquí, lo estudiábamos entonces en Ifni como la 51 provincia, la 51ª provincia del imperio, ¿no? Eso era Ifni. Se produce un levantamiento, se movilizan unas cuantas divisiones de Sevilla, que era lo más próximo, y ahí había 4 arjoneros que son movilizados a Ifni. En ese contexto hay un grupo de gente que contra el moro, que están 4 arjoneros que están peleando allí, llevados de sus ínfulas imperiales también. Una buena noche, amigos de los que estaban y activistas de estos sueños quiméricos que decimos, la lían a martillazos con el monumento y lo destrozan. Esto, año 57, Juan lo recupera después en un texto bellísimo que pone en boca, en la cabeza, precisamente de Alamar el Rojo, que se llama Soliloquios, ¿no? Y entonces es el propio Alamar quien reflexiona sobre esto y dice, escribe Juan, poniéndolo en la mente de Alamar: aún recuerdo la noche de bombillas famélicas, el desquite sicario y el odio visceral que agrietó furibundo las grafías del cincel que glosaban mi nombre, mi principio y mi ocaso. ¿Qué hace un moro bastardo profanando los ámbitos de este pueblo cumbreño? ¿Qué hace un fiel del profeta, la luna de mediada, la ablución y el azaque usurpando olores a la cruz Galilea? Y me vi por el suelo, dice, numeroso de esquirlas, como un facineroso que tan solo merece la lúgubre mazmorra, el sádico flagelo y la argolla implacable en la frialdad del muro. Yo, dice Alamar, el rey alcalde de Arjuna, monarca del levante abrupto de la Bética, mecenas dadivoso y alarife pionero del pintor de la Alhambra. Este es el texto, qué belleza, que Juan pone en boca de Alamar cuando ve lo que han hecho con su primer monumento. Luego logramos colocar ya por fin el segundo. Pero esto que Juan describe como gran cronista que es, lo hace desde el más absoluto respeto. Desde luego denunciando los hechos, con ironía a veces, con elegancia siempre, pero sin acritud, siempre con absoluto respeto a las personas. En otro de los textos escribe, citando al novelista Fernando Aramburu, dice:
dice Fernando Aramburu, y lo cita Juan: no podemos vivir en una época sin pertenecer a ella. Y aprovechando una foto de una procesión del Domingo de Ramos, donde está de los años 60, donde está parte de la corporación municipal y algunos de los asistentes, funcionarios del ayuntamiento, glosa esa foto y dice Juan: y eso fue, después de citar, no podemos vivir en una época sin pertenecer a ella, dice, y eso fue lo que hicieron las personas identificadas y no identificadas que aparecen en esta fotografía: adaptarse a los tiempos que les tocó vivir, como el camaleón que dilata su cuerpo y cambia precavido el color de la sangre. Juan era un amante del país. Aquí los del casino ya lo sabéis que fichaba diariamente en el salón de lectura, el que fue bibliotecario precisamente para El País, donde estaba enamorado de Manuel Vicent, de Luis García Montero. Y hay también algunos párrafos que remiten a la transición. Después de esa época de oscurantismo que vivimos, llegó una época de esperanza, con miedos, muchos miedos. La transición se vivió con no pocas amenazas, pero como una época de esperanza. Y hay un sitio especial, que es los 4 metros cuadrados que Pepe tenía en su zapatería de Fernando III. Ese era un sitio especial, porque eso, en Madrid hablábamos de consensos, dialogaban los líderes de la oposición democrática y los líderes del franquismo para que hubiera un acuerdo para esa transición pacífica, y había un sitio emblemático en Madrid que era el Club Siglo XXI. Pues la zapatería de Pepe quedó bautizada en Arjona como el Club Siglo XXI. Era el Club Siglo XXI porque ahí nos juntábamos estudiantes como yo, maestros como algunos de los que están por aquí, y ahí se imaginaban soluciones futuras, transiciones, democracias, proyectos. Ahí era un sitio realmente encomiable, no se podía. Entrábamos por turnos, había 5 dentro tal y 7 fuera, y cuando salían los 5 entrábamos los otros 7, y yo que venía de Madrid, la pregunta de siempre: ¿qué pasa por Madrid? Todo el mundo interrogándose a ver qué pasaba con esto. Pues en otro de los textos Juan remite a esto, al espíritu de esta zapatería, que era el Club Siglo XXI de Arjona. Entonces pone en boca de Pepe, como si Pepe lo hubiera escrito, un texto que dice: cuando leí este párrafo, habla de una entrevista que le habían hecho en el diario Jaén, creí que el periodista había pensado en mí para hacer esta justa y exacta descripción, que había pensado en el habilidoso y jovial zapatero, amante de la chacha y la sutileza de los chascarrillos, en el dueño sonriente, dice Juan, de una Moncloa artesana donde se depusieron y se encumbraron ministros, se cortaron los trajes para los concejales del nuevo consistorio y se solucionaron los problemas del mundo con opinar prudente o con los desvaríos que engendra la nesciencia. Eso lo escribe en tapas, suelas y corchetes, ¿no? Este es el espíritu también de Juan, de tolerancia, de diálogo, de consenso, de acuerdo, que se estaba practicando en ese momento en la zapatería de tu padre, de Carlos. Y hay otro bloque que decíamos muy claro, un cuarto bloque, que es los santos, son los santos omnipresentes en muchos textos de Juan, y Arjona, omnipresente en los textos de Arjona. A los santos le dedica sonetos, que veréis en el libro, y algún que otro poema también, plegaria, yo diría que un punto reivindicativa en algún momento dado, porque es un hombre comprometido, como decíamos, con los valores del progreso, ¿no? En el programa de Fiesta Santos de 2003, hace esta plegaria, leo solo una parte, y dice: os ruego, santos benditos, que intercedáis por las almas de los que al mundo convierten en estercolero y charco, por los ricos epulones, por los que todo acaparan, incapaces de ceder a Lázaro las migajas. Este es una parte de ese poema casi reivindicativo a los santos. Los santos, digo, y Arjona por otro lado. Hay un texto que quiero, y acabo con esto, leer simplemente una estrofa de un texto que se llama Morriña, que encontraréis en el libro, porque no hay peor cosa para un arjonero, y a mí me tocó lo mismo, que
te toque de guardia en la mili el 21 de agosto. Y a mí me tocó el 21 de agosto estar de guardia a las 12 de la noche cuando estás imaginando qué es lo que tienes, lo que hay en tu pueblo en ese momento. Y a Juan le tocó un 21 de agosto, también escribió un texto que se llama Morriña. Y dice, leo solo una parte. ¿Quién pudiera volar? Voy a decirle a Juan Ramón que ahora después de esto, si quiere, si es tan amable, nos puede deleitar con un segundo toque. Dice Juan, y acabo, dice, ¿quién pudiera volar como vuela el recuerdo a las piedras antiguas de un erguido santuario, al varal sudoroso de una noche encantada? ¿Quién pudiera trocar la calma de la garita, que es donde estaba, la calma por enjambre, el cabal santo y seña por viva fervoroso, el casco por los laureles y el fusil por la espada? Tenía la fiesta santos en la cabeza, tenía los santos en la cabeza, y tú vigilando no se sabe qué, en una noche de no se sabe cuándo, pendiente de todo esto. Bueno, esto es como hacemos con los melones, una pequeña cata de muchos de los textos que vais a encontrar ahí, que vais a leer seguro con deleite. Ahora seguiremos escuchando en la voz de algunos de los protagonistas otros textos de esa galería de arjoneros impensables, pero yo pido a Juan Ramón, por favor, que nos acompañe de nuevo con su guitarra y nos deleite como ha hecho con la televisión.
verjoneros, esos textos impagables que hizo Juan, que publicó en varios años en el programa de los Santos. Vamos a leer alguno de ellos. Vamos a empezar por Carmen Cortés. Pepe, ya hemos comentado que fue promotor inicial de la idea. Lo mantuve al tanto de cómo iban las cosas mientras estuvo en el hospital y le veía con fuerza y le veía con ánimo, pero finalmente la enfermedad pudo con él. Pero yo creo que Pepe es de esas personas en las que, y os animo a los que estáis aquí, deberíamos empezar a pensar a partir de ahora en hacer también un homenaje colectivo a Pepe, sin ninguna duda. Sí. Carmen, cuando quieras. Buenas tardes. En primer lugar, mi agradecimiento por la invitación, porque yo sé que a mi padre le hubiera hecho mucha ilusión estar aquí en estos momentos. Entonces agradezco que se me haya invitado, ¿vale? Y recitar algún texto de los que escribió Juan a mi padre. Recuerdo a Juan como una persona muy culta, muy elegante, entusiasmo de la cultura, de la literatura. Recuerdo que me crucé con él una vez en la estación de autobuses de Andújar y decía que iba para Madrid, porque a él le gustaba hacer viajes culturales a Madrid, ver museos, ver teatro. Y lo que sí le agradezco mucho, el año que se jubiló mi padre, le hizo una fiesta sorpresa, junto con otros 4 o 5 amigos, como a Eufrasio, Ramón, que en paz descanse, que ya no está con nosotros, Bigote el casista. Y en fin, que yo lo recuerdo desde niña cuando estaba en la zapatería y a veces estaba sentado en la silla esa antigua que tenía mi padre, una silla de cocina antigua, de la época de Cuéntame. Y cuando conseguía pillar sitio, pues se sentaba allí. En otras ocasiones, pues lo veía en el marco de la puerta, con sus tertulias, junto con los amigos, junto con mi padre. En fin, que le agradezco mucho toda la amistad que tenía con mi padre y, en fin, quiero dedicarle también unas palabras, un texto que él escribió y voy a ver si os gusta. Esquina de Suave Brisa, calle Fernando III, donde radica la industria de José Cortés Poseo. ¿No lo conocen ustedes? Pues es Pepe el zapatero, artesano del cerote, tapa, suela y martilleo. Sencillo, noble y cordial, es su taller epicentro, alrededor del cual gira la vida toda del pueblo. Pepe, ¿está libre la horma? Es que a un gitano moreno le compré en el mercadillo un zapato traicionero y tengo el juanete izquierdo provocador y altanero. Es el taller La Tribuna, el ágora, el Parlamento, donde espontáneos políticos exponen su pensamiento, a veces lo cual tertulia, a veces punto de encuentro, y siempre libio remanso, noticiario y mentidero, sede de la democracia, local mínimo y coqueto, donde sin previa censura se admiten todos los credos. Pepe, las tapas de goma, que silencien taconeo. Pepe, alquílame el salón, que se me casa el tercero. Esquina de Suave Brisa, calle Fernando III. Sentado en silla de Anea, Pepe el zapatero, practicando cirugía en un zapato de cuero. Otro de los perfiles está dedicado, se lo dedicó Juan a su padre, Antonio Ramírez, así que el otro Antonio Ramírez que tenemos aquí. Andrés, quiero decir, tú eres Antonio, va a proceder con la... Decía Juan, dedicado a mi abuelo, Andrés Ramírez Salas. Fue un cálamo en tus dedos instrumento que coló y esculpió caligrafías. Cálamo magistral, fértil y atento a escribir natalicios y agorías. Cálamo errante que buscó el sustento por Málaga en quebradas serranías, tornando airoso de su lar sediento a Carpio altivo y trovador Macías. Si está libre la plaza de escribano en el azul registro donde habitas, que no cese la magia de tu mano. Abogan en tu pro las infinitas, pausadas horas de un ayer lejano, acuñando grafías exquisitas.
no es Perico Bigotes, ya lo habéis notado, ni su hijo ni su nieto, es su bisnieto. Pero también tuvo atención Juan para Pedro, por el bar donde pasamos, muchos desde luego, y escribió un texto con algo así como mentiras, loterías y tolondrones, que es una auténtica preciosidad, y aquí nos va a leer una parte de José María. Cuando quieras, José María. Buenas tardes. A continuación voy a leer una cosa sobre mis abuelas. Entre la austeridad de tasca y taberna y el lujo acristalado de la cafetería, podríamos situar el local cervantino de Perico Bigote, lavandero Arazola, en los amarillentos libracos de registro. Ajonero, nacido en el mes de las flores del año 24, heredó de su madre un mostacho irreal que borró la cadencia de sus dos apellidos y lo identificó, en el decir del pueblo, hasta la enlutada esquela de la muerte. La atrofia muscular de la poliomielitis le averió la vida en sus años de infancia, pero ni el balanceo tozudo y servicial ni el alza del zapato, que acordaba la altura del pie, desnivelar. Lograron descenderlo de teja y cañizo, por lo que se movía con la frialdad y el temple de un buen equilibrista. Se acercó a San Fernando para servir a un rey de rúbricas mortales y aflautadas, oratoria, y selló con Josefa un contrato irrompible que bautizó a dos hijas y a un afable varón, que hoy luce el uniforme de policía local y exhibe pancartero, los trofeos y colores de su estimado Barça, y dispuesto a estirar la ruindad del salario para proporcionar a su clan familiar pucheros de cocción copiosa y nutritiva. Colaboró en el bar de Estanislao Cubero y en el kiosco castizo del impasible Cuesta, hasta que consiguió fijeza laboral en la boda trajeada y eterna de El Molusco. Ahí lo vamos a dejar, José María, muchísimas gracias. El impasible Cuesta, hablaba del pariente Cuesta, nuestro, digo pariente mío, el impasible Cuesta, porque como era el hombre, realmente de impasible. Juan Ramón va a cerrar este ciclo y vamos a hacer una segunda ronda ahora también de amigos. Espero que levantéis la mano, no tenga yo que acercarme y tal, sino que levantéis la mano y hacemos una pequeña y breve ronda. Bueno, esta es una que empieza cuando yo me fui a Gerona y a partir de ahí escribo con esto hasta que estuve en Córdoba. ¿Lo aguantas? Sí, si quieres, lo pides en tocar. Y dice así: trocaste cementerio y olivares por Gerona de Oñar y Judería, más que llevaste el eco y la armonía de guitarra, melisma y cantar. Alzama de fragante azahares te rescató, y ya en Andalucía te embriagó de silencio y melodía, Córdoba de carnosa soleada. Por campos de membrillo tu adolescencia, por Cruz Conde, Valija y Faena, por premio del miedo tu creencia, a borbotones fluyen por tus venas del cante, la pasión y la sapiencia que aventa incesante a mano llena. A mí de esos hay uno que si no lo habéis leído os animo a que lo leáis, que me encanta, que es el de Mateo Corchetes. Es impagable. Pero decíamos que aquí estáis algunos amigas, amigos, segunda ronda. A ver, Charo quiere decir algo. ¿Lo tienes escrito y todo? Sí. Pues ya sabes que los juegos y breves, Charo. Mira, en primer lugar, felicitar a los organizadores de esto. Ya está resultando espectacular, delicioso. Hoy está trayendo muchísimo conocimiento de Juan, y algunos desconocíamos, pero parte de eso conocíamos. La parte de Juan, todo el mundo lo conoce. Pero luego es que prácticamente nos está trayendo Juan ahora mismo aquí.
porque realmente estamos viviendo ahora mismo el bien, y está siendo felices. Bueno, yo anoche realmente es decir algo con respeto, hablar de Juan, pues es hablar de un intelectual como lo que fue un vino, de eso no hay que dudarlo, a pesar que nunca alardeó de su sabiduría, porque su humildad no se lo permitía. Los relatos breves que nos ha dejado hablan por sí solos y dan fe de una inteligencia innata que acuñaba en su cerebro prodigioso. Leer a Juan implica tener un diccionario a mano, persona de una riqueza lingüística impresionante, de un léxico exuberante y de una lluvia torrencial de adjetivos y epítetos incalculables. A esto hay que sumar no solo el gran conocimiento literario, sino también histórico, geográfico, mitológico y artístico, y por supuesto flamencólogo, que se manifiesta en cada uno de sus relatos. Es un gran lector, ha sido un gran lector de la literatura hispanoamericana: Pablo Neruda, García Márquez, Juan Rulfo, Julio Cortázar, Isabel Allende, entre otros. Yo voy a hablar de Juan desde el punto de vista de algunos de los relatos que yo he escogido. Uno de los primeros relatos que me impresionó fue Tarde de Entierro. Todo un paralelismo con la obra del mexicano Juan Rulfo, Pedro Páramo, una biografía de un personaje ficticio, una tal Dolores Fuertes Cruz, que ubica en la ciudad de Arjona, en un contexto de comienzo del siglo, de primera mitad del siglo XX, de sus antecedentes, la historia de Alfonso XIII, dictadura de Primo de Rivera, Segunda República y por supuesto la Guerra Civil Española y el periodo de la posguerra, que esta tal Dolores Fuertes Cruz desencadena ella una falta de confianza en los santos por esa penuria, esta etapa de penuria económica que realmente relata. Falta de confianza en los santos, donde yo he visto una crisis moral cuando dice Dios en demoniados tiempos. Yo le veo un antecedente del Dios ha muerto de Nietzsche, o también se refleja la influencia de Antonio Machado en cuanto al fanatismo religioso, la falsa religiosidad del pueblo andaluz. Bueno, tras la enfermedad y muerte de su marido, nos descubre detalladamente esa tarde de entierro, muy en consonancia con la obra de Pedro Páramo de Rulfo. Se desprende la influencia también de la caducidad de la vida, aludiendo a Jorge Manrique, que nos pone en su boca las coplas de la muerte de su padre, o también yo veo algo relacionado con el sevillano Valdés Leal y su obra pictórica Igitu Oculi, en La vida se extingue, ni la vida se Claro, sí, para que puedan hablar más. Sí, es que yo había seleccionado algunas de sus obras, como el de Marcelino Ubico, el soliloquio de bronce. El soliloquio de bronce, que es el de Alamar, que bueno, y Tarde de Entierro, que fue porque con el que ganó el premio Álvarez Tendero. Exacto, fue una de las primeras obras. Y me impresionó mucho, además, se ve un paralelo. ¿Quién se define con Rulfo? Pues gracias por tu aportación, Bueno, Charo. Era, no sé si buen amigo o amigote de Juan, Enrique. Hola, buenas tardes. Cuando salimos siempre tenemos tendencia. Yo veo uno a los ilustradores de este acto, creo que es una maravilla muy merecedora y que creo que Juan debe de quedar en la zona, en el sitio que siempre le correspondió estar. Un gran hombre, un enamorado alforero de todo su pueblo y sobre todo una amante de su amigo. Era un amigo de su amigo. Yo conozco a Juan, fijaros bien, desde la infancia. Yo conozco a Juan, tendríamos 7 o 8 años, en la Saja de Andújar, y de la Panza de Andújar, cuando estuvimos los años que estuvimos allí, pasamos luego después a Úbeda. Y en Úbeda, pues estuve yo allí 4 años porque me volví a Andújar y para hacer no el bachiller que allí estábamos haciendo, el magisterio que se iba a hacer posteriormente, sino la parte industrial que era la oficialía y la materia industrial. Bien, pues luego la casuística, lo que es la vida. Juan tenía una relación muy grande en la familia, Ramírez de Bejarano tenía una relación muy grande en Andújar con nosotros,
porque su abuela Soledad vivía en mi casa, fijaros, y su tío Antonio, no sé, que estaban en la sala de Andújar, pues yo los veranos y eso, pues nos juntábamos una vez a practicar allí los deportes, cuando nadie podía entrar con él. Bien, pues lo que es lo que he dicho anteriormente, la casiústica, vengo a Arjona, mi padre pone un taller aquí, y aquí volvemos otra vez a juntarnos, pues Enrique y Juan. Y entonces pues retomamos nuestra amistad, una amistad que puede haber sido hasta familiar con la familia Ramírez Bejarano, no de sangre, pero sí de amistad. Todos los acontecimientos que había en mi casa participaban ellos, todos los que había en la suya participaban nosotros. Fijaros de Juan una anécdota curiosa, que cuando yo me casé y le invité a la boda, ¿sabéis el regalo que me hizo? Libro. Me regaló 108 libros. O sea, fijaros, y ha sido un hombre intelectual, muy fiel a sus condiciones, a su forma de ser y a su convencimiento. Él no lo cambiaba. Tú le decías, había, como tú sabes, el foro que teníais con Pepe, nosotros también lo tuvimos ese foro en el bar de Paquillo. Paquillo, cuando estaba haciendo el bar, en la hora de arriba, bueno, juntamos Juan de Dios Mercado, Alfonso Sánchez, Pedro también, no sabes el apellido, no me acuerdo el apellido de él, y una serie de personas que estaban terminando su carrera mayormente de magisterio, era lo que estaba ahí. Y allí pues queríamos arreglar España, nosotros arreglamos España allí rápidamente. Éramos chavales que yo no había hecho la mili todavía, ni muchos de los que estábamos allí, y como he dicho, estaban terminando su respectiva carrera. Y aquello era, ya te digo, un foro tremendo, además de Pepe había luego después Juanillo Barber y tal, que era otro foro muy distinto, pero siempre estaba Juan ahí con una seriedad, diría yo casi con una majestuosidad en cuanto a entender la psicología de la vida, ¿no? Entonces nosotros cada uno, pues claro, estaba en el magisterio, estaba en otro sitio, y nosotros estábamos yo en el taller, los otros se quedan por ahí, empezaron a desaparecer con sus respectivas carreras y sus puestos de trabajo, y nos quedamos aquí nosotros. En fin, no quiero alargarme mucho porque yo quiero que intervengáis. Para hablar de Juan yo tendría que estar mucho rato, y como creo que también tenéis derecho vosotros a hacerlo, pues lo dejo y muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a tener tiempo para seguir hablando, ahora nos dirá Antonio algo, pero a ver, alguna voz más, alguna allí. Vamos a ver, Paqui. Solamente quiero transmitir sentimientos de una persona que lo ha conocido muy bien, una mujer, y que le había ayudado muchísimo porque la introdujo en la literatura, sus conversaciones eran muy amenas, tiene un recuerdo maravilloso, pero hoy no me tiene aquí. Entonces, nada más que eso. Enhorabuena a los organizadores, ha sido un placer poder estar aquí y nada más. Bueno, yo conocí a como Enrique lo conocí en Andújar. Entonces él luego ya se fue a Úbeda, yo me quedé en Andújar, yo ya me vine de Andújar, me fui a Madrid y ya, pero yo venía todos los años, y nos juntábamos. En Madrid también nos juntábamos. Y yo no soy orador, yo simplemente soy y era su amigo, y nada más. Yo también era buen amigo de él y ya te digo, era buen amigo de él, y hoy día, como habéis hablado de que era buen lector y escritor, yo hoy día leo muchos libros. Cuando empiezo uno lo termino, enseguida empiezo otro, y es gracias a él, porque empezó a dejarme libros, me dejó uno, y cuando lo terminé se lo llevé, me dejó otro y otro, y así ya pues, gracias a eso hoy un gran lector. Bueno, para eso están los amigos, ¿verdad? Las buenas influencias. Y gracias a la organización. Muchísimas gracias. Alguna, si no, bueno, estamos acabando ya nuestro tiempo. Ya que hablamos de libros, vamos a varias cuestiones de orden.
lo levantaron, vamos a dar los libros, a ver hasta dónde llegan, pues uno por unidad familiar, digamos, no más. Luego, dilo ya, Antonio, antes de dar los libros, dile por dónde vamos a seguir ahora. Pues iremos enfrente al hogar del jubilado y ahí se puede, vamos a comer prácticamente. Le digo que es generoso el piscolabis. Entonces, digamos que no hace falta que vayáis a comer, si queréis, vamos enfrente y... ¿De acuerdo? O sea que ahora con el libro debajo del brazo, cambiamos al hogar del pensionista y allí nos tomamos la cerveza y seguimos recordando a Juan. Vamos, por tanto, a dar los libros y ponemos el cierre con el poema que dedicó Arjona y con eso cerraremos el acto. Bueno, pues como se acerca la hora de la caña, yo simplemente, daros las gracias encarecidamente por vuestra colaboración, vuestra atención, y me parece que una buena manera de acabar es esta, el poema que firmó como Capuchinos 2000. Sabéis que utilizó muchísimos seudónimos, Bestanza, Capuchinos, cambiaba el año, el nombre de las calles donde había estado, personajes literarios, utilizó muchos, ¿no? Este soneto se llama Mi pueblo y dice: peinetas de olivar en tu cintura, óleo dorado fluye por tus venas, prominente atalaya que en la altura con osada belleza el aire llenas, centinela de sierras y llanura, que el alma alivias y el mirar serenas, del que animosa accede a tu estatura, donde la purificas y encadenas. Fortaleza, mezquita, santuario, aljibe, pasadizos redentores, almazadas, siniestro relicario, matrona de agarenos esplendores, espadaña arrogante, vil calvario, recoleto alminar de mis amores. Aquí lo dejamos.